les va? Hoy voy a acercarme a ustedes a través de este video explicativo, que lo que intento es reemplazar de alguna manera el encuentro por Meet, porque realmente cuesta mucho mantener la atención, no solamente de ustedes, sino de mi parte estar hablando a un montón de circulitos en la pantalla. Entonces me parece más enriquecedor y más, que potencie, que enriquezca el aprendizaje, el encuentro de que a través de un video en donde ustedes lo puedan ver las veces que quieran y en los horarios en que ustedes puedan, y que tengan la conexión a internet, porque muchas veces me encuentro con alumnos que me dicen no, yo en ese horario no puedo, o yo en ese momento justo no tengo internet. A mí me ha pasado y bueno, creo que es algo que nos puede o nos está pasando a todos. Bueno, el tema número 4, el encuentro número 4 de sujeto del aprendizaje nos convoca con la parte central de nuestro espacio curricular. Es decir, nos está cuestionando acerca del aprendizaje. Y vaya que sí es importante esto de qué será el aprendizaje. ¿Qué es lo que entendemos por aprendizaje? ¿Cómo se desarrolla este proceso? ¿Qué variables internas y externas al sujeto intervienen? ¿Qué factores condicionan, lo facilitan y determinan al aprendizaje? ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Con qué finalidad? ¿Y cuál es la relación que existe entre desarrollo y aprendizaje? Muchas preguntas y no fáciles de contestar, porque tenemos que vincularlo directamente este tema al trabajo número 2, donde caracterizamos al sujeto que aprende. Es decir, ¿quién es? ¿Cómo somos los que aprendemos? ¿Qué características tenemos? Porque solamente con decir que tenemos esta condición de ser biopsicosociales y lingüísticos, o que poseemos esa característica dentro de la especie, no nos da respuestas acerca de qué entendemos por aprendizaje o cómo aprendemos o cuáles son las variables. Simplemente estamos ahí diciendo o caracterizando un aspecto que nos diferencia de otros seres vivos. Entonces tenemos que retrotraernos a esa condición o a esa pregunta, ¿qué es lo que aprendemos? Porque durante muchos siglos, en la Edad Media se creía que solamente aprendían los niños, o que la edad para aprender abarcaba un cierto momento de la vida. Y por eso es que cuando veíamos o representaban a alguien aprendiendo, lo dibujaban o lo caracterizaban como niño, joven o adolescente, pero nunca lo representaban como en la adultez o en la vejez. Entonces era una concepción, es decir, un posicionamiento
de los que fueron en aquel momento docentes y de la estructura de los sistemas educativos del momento, que estaban organizados con una cierta formalidad, es decir, la estructura formal de los sistemas educativos le daban obligatoriedad a la enseñanza hasta los 10, 12, 14 años. Luego, ustedes también lo van a ver en otros espacios, se fue ampliando esa edad obligatoria y pasaron a tener obligatoriedad actualmente hasta la terminación del nivel secundario. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que dejamos de aprender cuando terminamos el secundario? Y no, porque también hemos aprendido que la psicología nos ha brindado aportes grandiosos en este sentido, porque nos permitió y nos sigue permitiendo conocernos y darnos explicaciones de cómo funciona nuestro sistema de aprendizaje. Y también la neurología, la neurociencia en este caso, nos ha permitido también poder conocernos interiormente. Es decir, qué pasa interiormente a nivel neuronal, a nivel de las sinapsis neuronales, para demostrar o para poder comprender cómo se produce el proceso de aprendizaje. Y fíjense que yo digo proceso y no digo el hecho del aprendizaje, o sea, no es que con un chasquido yo aprendo, es un proceso. Y es un proceso que lo lleva adelante ¿quién? El que aprende, el aprendiz, según algunos autores. Antiguamente se lo llamaba el educando. Bueno, esa terminología ya no es utilizada, porque eso estaba en relación educador-educando. Luego se comenzó a utilizar el docente-alumno. Bueno, actualmente utilizamos el aprendiz y el enseñante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un posicionamiento. Un posicionamiento docente, un posicionamiento del educador, un posicionamiento del enseñante. ¿Qué es lo que entiende por enseñar y qué es lo que entiende por aprender? Entonces, si hablamos de que el aprendizaje es una construcción compartida entre el que enseña y el que aprende, no puedo hablar de que uno le sacó un poquito de conocimiento al otro y pasa como si paso agua de una botella a la otra. Lo que le saqué a esta, se lo coloco a la otra botella. Y no es así. La botella, en este caso el que enseña, sigue manteniendo su conocimiento y el que aprende construye su propio conocimiento en base a lo que ese enseñante le pudo comunicar, mediar a través de las actividades de enseñanza. Entonces, siempre estamos con esta gran duda: ¿cómo sabemos cuándo alguien aprende? Y esa duda no viene de ahora, o sea, no es algo que surge en el siglo XX o en lo que llevamos del siglo XXI. El aprendizaje ha sido siempre el gran cuestionamiento de todos los investigadores, porque la riqueza, digamos,
la riqueza más grande que podemos llegar a poder transmitir a las generaciones venideras es el conocimiento. Entonces, el conocimiento no solamente radica o lo podemos ubicar a través de un dispositivo, como puede ser lo guardo en una compu, lo guardo en un pendrive, lo guardo en un disco. El conocimiento se transforma y se va mejorando y se va fortaleciendo y se va enriqueciendo con los distintos puntos de vista a lo largo del tiempo. No es que porque en este momento contemos con la tecnología como para poder, digamos, tenemos amplificadores de ojos a través de microscopios de última definición, tenemos para poder escuchar, para poder entrar adentro de una imagen, adentro de una neurona, podemos diferenciar, digamos, hasta las partículas más pequeñas, es decir, tenemos amplificadores de nuestros sentidos, pero eso no quita que necesitemos de los aportes de las generaciones anteriores, que fueron los que van generando las bases, la sustentabilidad del conocimiento. Esta pregunta de qué es, cómo se produce, cómo nos damos cuenta cuando alguien aprende, la vinieron realizando desde siempre, desde los filósofos, estamos hablando de varios siglos antes de Cristo, y de ahí en adelante, a lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad, siempre preguntándose con esta gran duda de cuál sería la fórmula del aprendizaje. Intentando generalizar, intentando como las fórmulas de la química, de la física. Es decir, generalizamos para un amplio espectro de situaciones, como diciendo, el que aprende tiene que tener estas características. Esto más esto más esto da el aprendizaje. Y a comienzos del siglo XX aparecieron varios investigadores, sobre todo del campo de la psicología, que en ese momento de la historia, es decir, en las primeras décadas del siglo XX, la psicología se separa de la filosofía como ciencia independiente, con un objeto de estudio propio, y de esa manera la psicología comienza a buscar en este campo específico de estudio, comienza a buscar, a investigar en distintos sectores, digamos, o ámbitos en donde las personas nos desarrollamos. Uno de esos ámbitos fueron los test o las pruebas para caracterizar o para crear diferentes perfiles para ocupar diferentes roles en la sociedad. Recordemos primeras décadas del siglo XX y las que siguen, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, influyó mucho en los estudios de la psicología en la selección de todos los que estaban al mando de las tropas, los que estaban, digamos, en las distintas fuerzas, ya sea terrestre, aérea, marítima. Es decir, la psicología ocupó un lugar importante en definir quién iría a cumplir qué roles en qué lugar. Y luego comenzó a investigar sobre
cuáles serían los mejores perfiles para distintas actividades profesionales. Es decir, los test vocacionales comenzaron a aparecer ahí a mediados del siglo XX, y ya después llegó un momento en que los encontrábamos en cualquier revista que comprábamos en aquel tiempo, estoy hablando de la década del 80, del 90, aparecían test o pruebas para definir características que hacían al perfil de cualquier actividad, si queríamos ser, no sé, desde azafata o cajero de un banco. Ese fue uno de los ámbitos de investigación de la psicología. Todo lo que tenga que ver con las pruebas, los test, el hacer investigaciones con animales. Se volcaron mucho en el estudio con palomas, con chimpancés, con ratones. Pero el centro de la atención era el aprendizaje. Había que definir un paradigma, desde dónde me paro para enseñar, en el mundo, no solamente en un país, sino dar una respuesta y decir, bueno, si yo enseño de esta manera, voy a tener éxito. Se esperaba una respuesta exitosa de todo el sistema educativo. No se esperaba probar, sino que hubiera una respuesta que me dijera, hubiera una teoría donde yo me paro y digo, bueno, si yo sigo estos pasos, seguro que enseñando de esta manera, el alumno va a aprender. Surgieron varios representantes y se generaron dos grandes líneas, digamos, dentro de lo que podía llegar a ser las teorías del aprendizaje. Y por eso hice toda esta fundamentación previa, porque muchas veces sucede que cuando a un docente le preguntamos ¿en qué teoría te basás para enseñar? Entonces como que buscamos y decimos, ¿y ahora qué digo? ¿Qué de lo que yo hago, qué digo? ¿Dónde estoy parado? Y bueno, dentro de las teorías, cualquier profesión necesita de un sustento teórico. Y la profesión docente, la profesión de enseñante, requiere de un posicionamiento. Existen dos grandes líneas dentro de las teorías del aprendizaje, que son el conductismo y el cognitivismo. El conductismo tiene como su eje central en su fórmula, que es lo más claro o clarificador, digamos, para poder explicar esta teoría, en que frente a un determinado estímulo, todos vamos a generar la misma respuesta. En el medio está el sujeto que aprende. Estamos todos. Esta teoría tiene su base en que las conductas se aprenden, que se aprende haciendo, que se aprende a través de la observación directa de la conducta. Es decir, ¿cómo me doy cuenta que un alumno aprendió dentro de esta teoría? Cuando veo que hace lo que yo espero que haga. Es decir, primero le enseño la conducta, tanto puede ser a través de la práctica o en forma teórica, y luego a través de una evaluación o de una observación, yo observo si el alumno aprendió cuando realiza la actividad o cuando la reproduce textualmente, cuando la reproduce de manera escrita o oral,
de manera igual o bastante parecida a lo que se le enseñó. Esta teoría fue la que sustentó varios sistemas educativos desde la mitad del siglo XX en adelante y hasta fines del siglo XX. Y en algunos sistemas educativos, estoy hablando a nivel mundial, todavía sigue manteniéndose, en donde lo que se espera es una duplicación de la información, no importa cómo, de qué manera se apropió el alumno o el que aprende, sino mientras lo reproduzca es suficiente. Y la teoría cognitivista se basa justamente en que frente a un estímulo va a haber tantas respuestas diferentes como sujetos estén aprendiendo. Es decir, las estructuras cognitivas, las estructuras cognoscitivas, de ahí viene lo de cognitivismo, estructuras de aprendizaje. Gnosis significa conocimiento. Es decir, las estructuras que generamos a nivel neuronal para poder aprender van a ser diferentes de un sujeto a otro, aún dentro de la misma familia, aún dentro en el mismo tiempo histórico, en la misma ciudad, en el mismo barrio. Es decir, cada uno de nosotros construye una estructura de aprendizaje, una estructura cognoscitiva, una estructura de apropiación de los saberes, de lo que estamos aprendiendo, de manera diferente. Vamos a tener, porque tenemos experiencias previas diferentes, porque tenemos una relación o un vínculo con las cosas y con los hechos, con los acontecimientos, con lo que nos pasa, de manera diferente. Entonces, ninguno de nosotros, ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie va a poder construir de manera idéntica un aprendizaje frente a un determinado estímulo. Es decir, el estímulo va a ser el mismo, pero las respuestas que vamos a generar cada uno de nosotros van a ser diferentes. ¿Las respuestas de qué? ¿De qué manera nosotros vamos a comprender, apropiarnos, construir nuestras estructuras cognitivas y poder hacer uso de esos conocimientos? Porque recuerden, para muchos no vamos a dar una sola definición de aprendizaje. Vamos a decir que dentro de una teoría, el aprendizaje es cuando yo observo, por ejemplo en la conductista, cuando yo observo que el que aprendió reproduce teóricamente o a través de la práctica lo que fue enseñado. Para el cognitivismo no es tan fácil, porque cada uno va a tener una manera particular de construir sus estructuras cognitivas y va a poder generar respuestas diferentes de acuerdo a ello. Es decir, vamos a poder hacer uso de lo aprendido utilizando nuestras posibilidades realmente de crear y recrear ese contenido que se aprendió, de imaginarnos una manera diferente, de generar soluciones diferentes, de elaborar propuestas que no están en ningún lugar, que fueron creadas, inventadas, a partir de una persona que estaba pensando sobre esa situación y que con los insumos de lo que aprendió pudo generar algo diferente.
construyó una estructura de conocimiento diferente. Entonces, estas dos grandes ramas, el conductismo y el cognitivismo, digamos que son las que nos ponen la primera cortina de separación entre un posicionamiento y el otro. En la estructura o en la teoría conductista, yo lo que espero que el alumno haga lo mismo que yo hice, o dije, o el texto que yo leí, o la actividad, es decir, reproduzca, duplique el conocimiento. Que mientras yo lo pueda observar. En la teoría cognitivista, todos los que sostienen este posicionamiento, los autores que vamos a estudiar, sostienen que de acuerdo a la herencia, es decir, las variables que condicionan este aprendizaje, son, por un lado, lo genético, la herencia, el ambiente, la estimulación que cada uno haya tenido o tenga, la posibilidad de generar instancias de conocimiento a través de la práctica, es decir, poder poner en práctica el conocimiento, hacer uso de eso que aprendió y utilizando sobre todo el aprendizaje de su entorno, de sus pares, de los docentes, de los textos y de todo el ambiente como entorno de aprendizaje. Es decir, yo acá he hecho una síntesis de todos los autores que vamos a ver dentro de lo que es las teorías cognitivistas. Cada uno de ellos apuntala una de estas variables. O dos o tres de estas variables, pero en sí es el posicionamiento de todos estos aspectos que yo les he brindado. Algo que me parece muy importante al momento de analizar lo que es la definición de aprendizaje y todo esto que hemos hablado de las teorías, es hablarles acerca de el rol que juega el educador. Es decir, siempre se aprende de un educador capaz de establecer relaciones con sus alumnos. No se puede aprender de un educador que después de varios meses no conoce ni los nombres de sus alumnos, que no conoce sus procedencias, sus expectativas, sus problemáticas. Se aprende de los ejemplos, pero no solamente de los ejemplos que pone el docente cuando está enseñando un contenido, sino de los ejemplos como persona pensante. Es decir, el alumno, el que aprende, el educando, llamémosle como queramos, advierte cuando el docente está siguiendo meramente una secuencia de enseñanza sin que haya una conexión afectiva con eso que está enseñando, sin otorgarle significatividad, sin otorgarle pasión a eso que está enseñando, sin otorgarle practicidad. ¿Para qué estoy enseñando eso y para qué el alumno lo tiene que aprender? Muchas veces solamente pretendemos que el alumno aprenda desde la soledad, la desconexión, solamente por la obligatoriedad.
estamos negando o le estamos sacando, como si le sacáramos el corazón a una sandía, por ejemplo. No sé, les pongo la sandía porque es una fruta que me gusta mucho, pero lo más rico, lo más agradable para comer, lo más dulce, si le sacamos el corazón y nos dan un pedazo de cáscara con un poquito nada más de pulpa, solamente conocemos o tenemos la percepción de una fracción de lo que esa fruta nos ofrece. Lo mismo sucede con la enseñanza. Si yo no le otorgo sentido, ¿qué quiero decir con sentido? O mediar con sentido. Cuando un docente media el contenido, intermedia, está en el medio del contenido a enseñar y el que está aprendiendo, cuando le está otorgando sentido a eso que está enseñando. Y los sentidos pasan por esto, porque le sea familiar al alumno lo que yo le estoy enseñando, que toque alguna parte de lo que ya conoce, es decir, de sus conocimientos previos, que lo vincule con la realidad, con su entorno, con sus expectativas, con sus prioridades, con los otros espacios curriculares. Mi espacio curricular no es una cajita ahí dentro de un gran mueble que es un nivel determinado, una estructura solita dentro de un gran mueble. No, cada espacio curricular está vinculado con sus otros espacios curriculares del mismo año a nivel horizontal y está articulado a nivel vertical con los espacios curriculares que ya cursó ese alumno y los que va a cursar futuramente. Entonces, tengo que conocer ese diseño curricular, tengo que conocer qué otros espacios, qué contenidos. Ustedes me van a decir, y que yo no puedo saber de todos los otros contenidos, de todos los espacios curriculares. No es que sepamos para darlos, pero sí saber, tener conocimiento de que existen esos espacios y hacia dónde están enfocados en relación al diseño curricular. Así entiendo yo la docencia. No puedo entenderla como una mera obligación en donde yo voy, cumplo mi horario, dejo como si fuera en un recipiente los contenidos o las actividades meramente básicas para que el alumno aprenda, y lo dejo en soledad, que la comprensión y el análisis, las conclusiones, las realice en soledad. La mediación pedagógica es acompañar a ese alumno al momento que aprende. Y no hay acompañamiento si no hay conocimiento del alumno. Yo no puedo acompañar a quien no conozco. Yo no puedo acompañar si yo no le puedo dar sentido a eso que estoy enseñando. Y el primero o la primera que tiene que otorgarle sentido a lo que estoy enseñando soy yo como docente. El alumno es quien va a percibir ese sentido a través de las actividades que yo les voy a proponer. Así que bueno,
La idea es esa, contarles las bases de dónde aparecen esto de las teorías del aprendizaje, que no son nada más ni nada menos que el sustento teórico en el cual los docentes nos posicionamos al momento de enseñar. Que a lo mejor muchos de los docentes no se han puesto a pensar en qué lugar están parados, porque solamente quizás reproducen recetas, pero sí es necesario que en nuestra unidad curricular podamos ver, ponernos a pensar a partir del estudio de los representantes que vamos a ver de cada uno de ellos, de las teorías, con cuáles adhiero, con cuáles no, cómo sería o en qué me basaría al momento de decidir sobre por qué posicionarme dentro de una teoría o de otra. ¿Qué aspectos positivos encuentro en una y qué aspectos negativos encuentro? Es decir, los pros y los contras de cada teoría. Esto no quiere decir que si soy cognitivista no soy conductista o en qué momento. No significa eso. Podemos tomar lo que realmente consideremos válido dentro de cada teoría. Esta es la idea y esa es la fundamentación para este trabajo. Dentro de los representantes que vamos a ver, de las teorías conductistas, vamos a ver solamente, si bien van a tener información de otros conductistas, vamos a ver a John Watson, que es su principal representante, que es estadounidense, ya no falleció a fines del siglo pasado. Dentro del cognitivismo, vamos a hacer una, caracterización de los constructivistas, que serían, en este caso, Jean Piaget. Vamos a estudiar a uno de sus discípulos, que es David Ausubel, que sigue dentro de la misma línea de Piaget. Luego un ruso, Lev Vygotsky, que nació en el mismo año que Jean Piaget, pero que vivió muy poquitos años y que recién vinimos a conocer su teoría no hace demasiados años. A comienzos del siglo XXI comenzamos a conocer bien su teoría y digamos que le aportó a la teoría de Piaget solamente con haberse enviado algunas cartas en su momento. Luego vamos a trabajar con la teoría de las inteligencias múltiples, que si bien no es una teoría del aprendizaje, es una teoría que sustenta de que no tenemos una sola inteligencia, sino que tenemos varias inteligencias. Esta teoría fue elaborada por un psicólogo norteamericano que todavía está vivo y que sigue produciendo, y que ustedes han leído, Generación App, que es Howard Gardner. Y vamos a hacer una aproximación a lo que es e-learning y a lo que es la teoría conectivista propuesta por George Siemens. En este caso, todo lo que estamos trabajando a través del uso de la virtualidad fue generado, a partir rudimentariamente a través de lo que fue la educación a distancia en el siglo pasado, donde solamente era a través de correo, cartas, cartillas que iban y venían. Luego comenzamos con
con la educación o lo que venía a ser la educación virtual a través de módulos que, digamos, en forma pasiva, el alumno resolvía y luego volvía a hacer devolución. Y bueno, actualmente las aulas virtuales, las reuniones sincrónicas por Meet, todo lo que estamos, todo el uso de la conectividad desde lo más básico hasta lo más sincronizado, estar trabajando en forma conjunta por streaming, por ejemplo, o bueno, todo lo que ustedes se puedan llegar a imaginar que para mejorar el aprendizaje y poder hacer llegar los conocimientos o las actividades, las propuestas de lo que se pretende enseñar. Así que bueno, esos son los autores que vamos a trabajar y que vamos a desarrollar a lo largo de los encuentros que nos restan. Nos estamos viendo.